Hola, hola gente, bienvenidos al capítulo número 14 de La Curiosidad Liberó al Gato. Hoy estamos como siempre con el equipo que tengo aquí a mi lado. Saludamos al que está arriba primero, a Walter, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Y Walter, te vamos a saludar de ahora más, te vamos a saludar primero a vos, porque después, ahí en diagonal abajo mío, está Gustavo, que tiene la sección nueva que estrenamos hace poco, que es, yo Claro. le puse las bebidas de Gustavo, pero después vamos a ver bien cómo lo bautizamos, cómo bautizamos a esta sección. Pero dale, Gustavo, a ver con qué te emborrachás ¿Qué, hoy. qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, hoy quiero hacerle un pequeño homenaje a Luca Prodan y Mm. por esa razón he elegido para tomar ginebra o como le llaman gin, que es un destilado, ¿Es lo eh, mismo? es lo mismo, es exactamente la misma Ah, no bebida. sabía. Sí, 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 un destilado con fuerte presencia de enebro y con otras aromáticas. Este es Gordon's, una marca inglesa bastante reputada, pero hay, más allá de la histórica ginebra con la que el amigo Prodan se daba en el boliche de la esquina, Y con la que lo mató eh, también, ¿no? y que fue la que lo mató exactamente. Eh, Se está haciendo muy buen gin en la Argentina. Y bueno, algún día de estos vendremos con alguna marca de gin. Pero el gin, por lo general, a ver si quiere salir. Ahí está. Esto se toma en trago, mucha gente, ¿no? Pero de guapo se toma así. Vos siempre a lo guapo. Ahí, a ver. Y es muy Ah, guapo. pensé que ibas a clavar un Y fondo blanco. Tomaste un sorbito al no, final. no, 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 ¿Te que mojaste tenemos los que labios? grabar el programa. Ahora, ¿y la Qué bueno. graduación, que es lo que le importa a todo el mundo? ¿Qué tiene? La graduación, que es lo que le importa a todo el mundo, si mi Igual, mientras él busca la graduación, o sea, 37,5 grados por 37,5. A ver, no es sé, yo era el liviano. único de esta mesa que no sabía que el gin era lo mismo que la ginebra. No, no, yo, Ah, yo soy ok. abstemio anónimo. Yo no. Ah, ok. Muy bien. Yo lo era hasta los 18 años. Eh, Mirá, todavía después, todavía no me recuperé de la otra enfermedad. Bueno, eh, hoy vamos a hablar, este tema, cuando charlamos siempre, ¿no? La idea del programa es justamente traer temas en profundidad que no se conocen habitualmente o que, bueno, que se escuchan pero que nunca se tratan en profundidad. Y Gustavo dijo, ¿por qué no hablamos del lenguaje? ¿Eh? Y conozco a alguien que puede hablarnos de eso. Y yo dije, Gustavo, ¿te parece? Y dije, del lenguaje, pero ¿qué podemos? No sabía, no se me ocurría ni qué podía preguntar. Y bueno, ahí Gustavo trajo ideas y la verdad que sí, la verdad que es muy interesante lo que podemos sacar, exprimir de toda esta conversación que vamos a tener hoy. Otra conversación internacional. El otro día estuvimos en uno de los episodios que hablamos con alguien que está en Israel. Hoy vamos a estar con alguien que está en Hungría, que se llama, vos me vas a corregir o cómo querés que te llamen, porque ahí veo que dice Wences. Yo voy a decir lo que leí. Eduardo Wenceslao Grillo. ¿Sí? Sí, ese es mi nombre completo, pero siempre uso el segundo nombre Ok, para entonces complicarle la vida a todo el mundo. te vamos a decir, Wenceslao, que sos políglota, ¿no? Y Más o experto en menos. tecnología. A ver, ¿cuántos idiomas hablas? Después de cuánta ginebra. Eh, después de las ginebras todos hablamos de todo. El tema es si No, nos mirá. entienden, esa es otra cosa. Ah, Pero claro. idiomas oficiales, digamos, y en estado de, digamos, sobrio. ¿Cuántos hablas? Así como para mantener una conversación a un nivel decente, Sí. español, inglés, francés, ruso y húngaro. Ah, bueno, nada. Porque yo le dije polígloto y me dice, no, ¿cómo voy a ser polígloto? ¿Y qué, qué polígloto? Políglota. Hablamos el lenguaje y yo digo polígloto, soy un genio. ¿Y qué otros idiomas hablás o, digamos, o que estás No, estudiando?
hay muchos idiomas de los cuales estudié un poquito y por ahí te puedo decir alguna cosa, alguna característica que tiene el idioma o algo así, pero que no estoy ni cerca de hablarlo fluidamente. ¿Y cuáles son? Bueno, he estudiado latín, finlandés, alemán, malayo. Muy bien, ahí está. Absolutamente, este programa es para eso. Es justamente... Digamos, y hay muchos idiomas más sobre los cuales he leído que tienen alguna característica, pero que no estoy ni cerca de hablarlos, ¿no? No, ok, pero estás bien metido en el mundo de los idiomas, eso ni hablar, ¿no? Y Y idiomas bueno, absolutamente diferentes también, o sea, con diferentes raíces. sí, en realidad de los que hablo fluidamente, el único que realmente es de otra familia es el húngaro. Ujú. Digamos, la gente no lo sabe, pero la mayor parte de los idiomas de Europa, del norte de la India o del noroeste de la India y todo lo que queda en el medio, son idiomas que son parientes entre ellos. Ok, ¿Sí? sí. O sea, como, digamos, como lo conocemos hasta ahora, y mucho de esto es prehistórico, o sea, antes de que hubiese escritura, así que es ese esfuerzo de... Nosotros ahora, por ejemplo, con el italiano y el español podemos notar que hay muchas palabras parecidas y decir, bueno, claramente tienen que haber tenido un ancestro en común. Sí, No necesitamos imaginárnoslo porque el ancestro en común quedó escrito, es el latín, está escrito. Ahora, si miramos el latín y miramos lo que hablaban los pueblos germanos en esa época, sí. vemos que también hay una relación. Ok, Entonces decimos, tienen que haber tenido un ancestro en común. Y haciendo así, llega un momento en que el ancestro en común del latín y del germano no quedó escrito. sí. Podemos conjeturar, podemos reconstruirlo, decir, acá tiene que haber habido tal tipo de fonema, tal tipo de letra, de sonido, ¿no? Y la palabra tiene que haber sido entonces más o menos así para que pueda haber evolucionado hacia esta palabra germana y hacia esta palabra latina. Y bueno, reconstruyendo todo eso, lo que sabemos hasta ahora es que en algún momento, hace algo así como 9000 años, tiene que haber habido en algún lado, que puede haber sido, por ejemplo, en Anatolia, Turquía, por ahí, un pueblo que hablaba un idioma que no quedó registrado, que se lo suele llamar proto, porque no quedó registrado, Ok, proto-indoeuropeo. Y cuando ese pueblo empezó a migrar hacia distintos lugares y quedaron desconectados, cada uno le hizo los cambios que quiso al idioma que hablaba en su región, y de ahí salieron el latín, el griego, el sánscrito, y del sánscrito salió el hindi y un montón, ¿no? ¿cuál es el El sánscrito? fars. Yo El pregunto cómo... sánscrito es una lengua muerta, Ok, antigua, como el latín, pero de la zona de la India. ¿Mm? ok, El sánscrito hoy en día ya no lo habla más nadie, pero tiene muchos idiomas descendientes, o sea, es como el latín. claro, Y de ok. ahí salió el idioma más conocido entre sus descendientes, es el hindi o hindi. Es el que se habla en Es uno de los India. idiomas, sí, es uno de los idiomas más importantes de la India. Y prácticamente el mismo idioma, una variante del mismo idioma, pero escrita con un alfabeto distinto, se usa en Pakistán y se llama Urdu. Claro. Pero es básicamente el mismo idioma. ¿Y cuándo? De ahí también salió Sí. el eslavo antiguo, y del eslavo antiguo salieron el ruso, el polaco, el checo, Mm. eh,
y un montón de idiomas más así. De ahí salieron, de este protoindoeuropeo, salieron las lenguas celtas, de las cuales, bueno, la mayoría están extintas o extinguiéndose. La más importante hoy en día quizás sea el irlandés. Claro. No el inglés con tonada irlandesa, No, sí, sino sí. la lengua celta irlandesa. Sí, sí, que en Irlanda de hecho se usa en los carteles, ¿no? Hay como, por lo menos en ciertas Lo ponen en partes. todos los carteles, pero Mm, tiene relativamente pocos hablantes. mm, Hay una pequeña zona donde hay bastantes hablantes, pero si vas a Irlanda no lo vas a escuchar mucho, a menos que lo busques intencionalmente. claro, a ¿Sabes? diferencia del catalán, ¿no? Que el catalán sí se habla y están los El carteles catalán además del sí. español. Sí, ¿Y sí, el sí, sí, sí. húngaro? El Que húngaro ese sí es se habla. No, la rareza del húngaro es que no pertenece a esta familia. No es descendiente del protoindoeuropeo. El húngaro es un idioma... hay muchas teorías con respecto al húngaro. Por mencionarles dos, les voy a mencionar tres que el consenso entre los lingüistas es que están equivocadas, que no son verdad. Pero como quizás las escuchan, si escuchan hablar del húngaro, se las voy a mencionar. Una es que es descendiente directo del sumerio antiguo. Ni a ganchos. Otra es Iba a decir es lo mismo. descendiente directo del esquito. Los ¿El qué? esquitas eran un pueblo que andaba, los esquitas o esquitas eran un pueblo que andaba por las estepas de, de Eurasia, en la época de los griegos antiguos, ¿no? En el 1000 a.C., por ahí. El problema es que no quedó registro de su idioma. Quedaron comentarios de algún historiador griego que decía, y por ahí viven estos, que tienen un idioma que suena muy gracioso, pero no lo tenemos al idioma atestiguado como para eso. Entonces el que te dice que tal idioma desciende del idioma de los esquitos, se lo está inventando. Claro, No hay documentos, no hay probable. absolutamente nada. No, Nada. no. Quedaron restos arqueológicos de ese pueblo, en base a eso podemos decir muchas cosas, pero no quedó ningún tipo de escritura Ok. de ellos. Quedaron las descripciones que hicieron algunos griegos del idioma, pero es como que vos te cruces con un ruso y cuentes que, sí, el ruso suena Sí, muy ok. raro. Como si tuviera una papa en No la sirve. boca y a partir de ahí sé la raíz del idioma y sus... Claro. Claro, no sirve, no sirve. ¿Mm? También le han buscado distintos tipos de parentescos, por ejemplo, con el vasco, que es un idioma quizás más misterioso incluso que el húngaro, pero en principio no parece que eso tenga un buen Ok. fundamento. Y la teoría que más aceptan los lingüistas es que más o menos entre el 1000 y el 2000 antes de Cristo, había un pueblo cerca de los montes Urales, que es la cordillera que divide Europa de Asia, del lado de Asia, o sea, del este, y que ese pueblo empezó a migrar hacia distintos lugares. Algunos migraron hacia el norte de Siberia, hacia el norte de Rusia, y son los que hablan lenguas samoyedas o samoyédicas. Otros migraron al norte, pero más cerca de los Urales. Otros se quedaron por esa zona. Otros cruzaron los Urales, se fueron para el norte de Europa y sus descendientes son los lapones, que en realidad eso es un nombre
los lapones de Laponia, como los helados Laponia, ¿no? Pensé en Pero eso eso cuando es, escuché la palabra. eso es un nombre que se considera un poco peyorativo. Hoy en día se considera mejor llamarlos Sami. Los pueblos Sami, Ah, claro. los, Los finlandeses. los finlandeses que hablan un idioma que ellos mismos lo llaman Suomi, Sí, 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 sí. y los estonios que viven enfrente de Finlandia, cruzando el Báltico, Ujú. y que tienen un idioma muy parecido al finlandés. Y otro grupo, que son los que terminaron, spoiler alert, son los que terminaron convirtiéndose en los húngaros, ¿no? Se fueron hacia el sur. Supuestamente. Es una teoría, digamos, muy aceptada. Se fueron hacia el sur, ahí convivieron mucho tiempo con pueblos túrquicos, o sea, con ancestros y parientes de los turcos, que no es lo mismo que con los turcos, ¿no? Convivieron con esos pueblos y después migraron hacia el oeste y llegaron a la Hungría actual, y una zona un poco más amplia que la Hungría actual. Mm. Y por eso vemos en el húngaro una base de gramática que se parece en muchas cosas al finlandés, al estonio, al sami, a otras lenguas que se hablan en los Urales, en algunas cosas a las lenguas samoyédicas, pero que tiene un montón de vocabulario que ya no se parece, y en ese vocabulario podemos ver influencias túrquicas e influencias de sus nuevos vecinos en esta zona de Ah. Hungría, que son los pueblos eslavos, y después estuvieron incorporados al Imperio Austrohúngaro y entonces Ok. incorporaron algunas palabras alemanas. Es como un idioma único, digamos, pero que debido a las influencias de otros, o sea, no se iba a parecer a ninguno, pero debido a las influencias de sus vecinos, se terminó pareciéndole algunas cosas a su vecino. Tiene vocabulario que se parece al turco, pero los turcos no te entienden si les hablas en húngaro porque hay otra parte del vocabulario que no es turco. Tiene algunas palabras que son de origen eslavo, pero los eslavos no te entienden porque la gramática es completamente distinta. Tiene una gramática muy parecida al finlandés, pero el vocabulario ya cambió tanto que los finlandeses tampoco te entienden. Entonces, sí, finalmente termina siendo un idioma que no se parece a ninguno de sus vecinos, pero al mismo tiempo que no tiene nada de raro, ¿viste? No, Mm. no es ni que se habla por las orejas, ni que lo tenés que hablar por la nariz, no tiene nada de raro. O ese idioma Solo africano que que es hacen, ¿no? clics. Ese. Sí, no tiene nada de eso, ni siquiera es tonal. Hay idiomas como el chino que si vos decís ma, Sí, ma, o ma, es otra cosa. son tres palabras distintas. El húngaro no, pero sí tiene un sistema de declinaciones que se parece al del estonio y el del finlandés, pero que no tiene nada que ver con el del latín, el del ruso, Mm. el del alemán. Y los idiomas, vos por lo que por lo que estamos escuchando ahora y aprendiendo muchísimo, la verdad que no sé, el 90% de los pueblos que mencionaste no los conocía, ni hablar de los idiomas, salvo cuando hablaste de Finlandia, el Suomi, ese sí. Vos, lo que veo es que la gente siempre, ¿no? Yo quiero saber, ¿no? ¿Cómo nace algo? ¿No? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se llega? O sea, ¿cómo nace un lenguaje? Es algo espontáneo, ¿no? No es algo que viene arriba. ¿Cómo nace de su raíz? Bueno, eso es una muy buena pregunta. No sabemos. No sabemos, porque todos los idiomas que conocemos evolucionaron a partir de un idioma anterior. Entonces,
digamos, en el fondo de tu pregunta está cómo empezó a hablar el ser humano. Claro. Claro. Y no sabemos, porque los muy desprolijos no tomaron apuntes a medida que iban desarrollando la... Claro. Hay algunas cosas que conjeturamos, ¿no? Por ejemplo, lo más probable es que cuando el ser humano salió de África, ya haya estado hablando. Ok. Hablando y con lenguajes tan complejos como los que tenemos ahora. Ok. Ahora, la evidencia para eso es muy poca, es muy poca. Y son unos argumentos muy raros que a veces pasan por la complejidad de los utensilios que preparaban y el razonamiento de que no hay forma de que hayan llegado en la vida de un individuo a aprender a ir desde la nada a un utensilio tan complejo. Entonces, que la única manera es que Claro. haya habido transmisión de una generación a la otra y de detalle muy fino. Entonces eso requeriría, ¿no?, que esté el padre diciéndole al hijo, vamos a aprender a hacer puntas de flecha, mirá, tenés que hacer así, no, tan fuerte no, con más cuidado, fíjate acá. Con esa complejidad, no tipo, ¿cómo se los conoce a los hombres de la guerra? Unga, unga. No, o sea, con esa complejidad se Claro, le explicaba. a ver, de nuevo, si el ser humano hubiese salido de África usando de las hachas de piedra originales, que las hachas de piedra, digamos, la mayor parte de la gente cuando le hablan de hachas de piedra, se imagina un hacha con forma de hacha, con un mango de madera, quizás con una Claro. horquilla, donde hay una hoja con la forma de una hoja de hacha, pero hecha de piedra, atada con un cordón y pegada con alguna resina. Las hachas de El piedra, efecto picapiedras, eso. claro, pero las hachas de piedra, en algún momento hubo de eso, pero Pero también fue evolución, claro. eso es neolítico. Antes de eso, durante 2 millones de años, lo único que usaron los seres humanos era una piedra de este tamaño, afilada por un lado, ¿no?, golpeándola hasta lograr afilarla de un solo lado para que del otro lado no te lastime. Claro. ¿Sí? Y era algo que iba en la mano, que no tenía una manija de madera ni nada. ¿Sí? Una herramienta así, uno puede pensar que de solo ver cómo el cavernícola de al lado la prepara, vos puedas aprender a prepararla. Prueba y error, eso debe decir. No me sale así, me sale así. Mi papá la hace así, la hace mal, yo pruebo así, sin hablar. ¿No puede ser? Sí, una herramienta tan sencilla, sí. Pero cuando el ser humano salió de África ya llevaba consigo el conocimiento, la tecnología para preparar herramientas mucho más complejas. Cuando vos querés hacer una punta de flecha que tenga una cierta forma, de hecho querés 2 tipos distintos de punta de flecha, uno para guerra y uno para caza. Querés poner eso en una flecha, a la flecha le querés poner plumas en el cabo, querés hacer un arco, es una tecnología mucho más compleja. Ya Entonces, tuneaste la flecha, ya. claro, digamos, la complejidad de los utensilios es uno de los indicios de que salimos de África ya hablando. Otro es la variedad de sonidos. Los idiomas africanos tienen más variedad de sonidos que los idiomas de cualquier otra parte del mundo, y cuanto más te alejas de África, más vas perdiendo variedad de sonidos en los idiomas autóctonos, ¿no? O sea, cuando miramos Argentina, no mires cuántos sonidos tiene el castellano, mirá cuántos sonidos tiene el wichi, o el quechua, o el aymara, o el guaraní, ¿no?
Y lo que se ve en todos lados es que cuando un pueblo lleva mucho tiempo instalado en un lugar, empieza a aparecer más variedad de sonidos. Por eso en Inglaterra, que es así chiquita, es del tamaño de la provincia de Buenos Aires, hay 2 millones de acentos regionales, y en Argentina, donde estamos hace poco, quizás podemos distinguir, no sé, 6, 7 acentos distintos. Ok. ¿Sí? Pero, ok, vos me decís, para saber la raíz tenemos que remontarnos a cuando salimos de África. Ahora, la evolución sí es Sí. espontánea. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De hecho, la evolución la ves todos los días. Claro. La evolución la ves todos los días, la ves en que vos no hablas igual que tus abuelos. Claro. Y mis hijos no hablan igual que yo, claramente. Exactamente, exactamente. Y hay una parte de eso que es para marcar que son jóvenes. Que Claro. cuando sean mayores se les va a pasar y van a dejar de decir che, boludo todo el tiempo. Pero hay otra parte de eso que responde a una serie de cambios, cambios en la mentalidad, cambios en la tecnología disponible, cambios en el contacto con otros idiomas. Claro, influencias de inmigrantes. Influencia de inmigrantes e influencia de otros idiomas que son, por ejemplo, del inglés. Claro. No me imagino a mis abuelos diciendo, sorry man, pero no. Y eso Claro. es influencia del inglés, ¿o no? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Incluso dice Tujes, ¿no? Que es del Yiddish viene, un idioma semi-muerto. Sí, 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 sí. Sí, Shrek es otra palabra del Yiddish. Shrek. ¿Qué es Shrek? Oh, Mi abuelo horror. hablaba Yiddish, pero yo no sé qué es Shrek. Para mí es No me el... acuerdo si es horror u horroroso en Yiddish. Ah, ok. Voy a preguntar. Ok. Sí, 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 sí. Sí. Pero eso igual creo que es más de inmigrantes. Creo que eso tiene que ver más con la inmigración que con lo que vos Shrek dijiste. tiene que ver con Hollywood, pero No, sí, sí, de ahí lo conocía la palabra. algunas palabras, por ejemplo, en Argentina le decimos birra a la cerveza, Es italiano eso, ¿no? eso es italiano, y eso es de inmigrante. Y O, a los portugueses le dicen, la palabra birra significa celos. claro, pero eso es de otro origen, ¿no es Claro, cierto? por eso digo, En, y es la misma fonética. en español, por ahí si alguien te pregunta, ¿querés llevar uno de mejor calidad? La respuesta es no, dame uno qualunque. Claro, Qualunque es cualquiera en italiano. Mm, claro. ¿Sí? ok. Eso es de inmigrantes. ¿Sí? Tenemos palabras también, algunas de las cuales después se extendieron a toda la zona hispanoparlante, que son de las lenguas indígenas. Palabras como cancha y guacho son de origen quechua. Ah, mirá. ¿Y quiere decir cancha? ¿Quiere decir cancha? Cancha quiere decir cancha, ¿Y guacho? eh, Yo lo digo todo el tiempo, ¿pero qué quiere guacho quiere decir? decir huérfano. Ok, Bueno, la gente que se ve en la cancha no es muy civilizada, ¿no? Así que hay ahí una relación directa entre. Bueno, pero los incas sí eran bastante civilizados. Mira, Te das cuenta de que eran muy civilizados porque eran un imperio. claro. Si no, no llegan. O sea, en el fondo eran, digámoslo así, muy entre comillas, eran igual de malos que los españoles, claro, claro. Ok, ¿no? O sea, conquistaron a todos los que tenían alrededor y si no llegaban los españoles, seguían conquistando a más. Algo. claro. Eh, Pero tenían una pero organización, o bueno, sea, eso es parte de un fenómeno que está siempre presente. Si querés algo que vaya más al nacimiento de un idioma, hay idiomas que han nacido, eh, pero no de la nada, en tiempos históricos, cuando ya había escritura.
Normalmente eso te pasa, y es un fenómeno que lo estudian mucho, cuando por alguna situación entran en contacto pueblos que no tienen un lenguaje en común, y entonces terminan hablándose unos a otros como pueden, y esa manera de hablar como puedan, normalmente es lo que la gente normalmente piensa que es un dialecto, que no lo es, ¿sí? En el sentido de que hay una mezcla de vocabulario de todos los idiomas que aportan al cóctel y una gramática muy, 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 muy básica que limita la expresividad del idioma. ¿Por qué? Porque para poder expresar conceptos finos, sutiles, necesitas tener una gramática muy clara, necesitas manejar bien los tiempos verbales, toda esa historia. Cuando vos tenés gente hablando como Tarzán, porque mezclan de un idioma de otro y dicen, yo ser Tarzán, yo comprar, vos vender, y se ponen de acuerdo para comerciar así, y sale un idioma muy limitado. Eso normalmente se llama pidgin. Ahora, y normalmente no es el idioma nativo de nadie. Pero cuando esa situación de contacto entre pueblos persiste en el tiempo, empezás a tener hijos de gente que habla pidgin, que se cría desde pequeña manejando el pidgin, y es cuestión de una generación, siempre es una generación lo que tarda, le agregan gramática y lo terminan convirtiendo en una lengua criolla que sí permite toda la misma expresividad de cualquier otro idioma. O sea, como el portuñol se torna un idioma oficial, si querés. Sí, Algo así. exacto. Ok. Sí. Un ejemplo con portugués y español se llama fronterizo, se habla en la frontera entre Uruguay y Brasil. ¿Mm? Ok. Pero, ok. Y es básicamente portuñol, pero es un portuñol muy estandarizado. No son solamente turistas argentinos que se creen que le pones iño al final a todo y estás hablando en portuguesiño. Claro. Sino que hay gente que realmente vive en contacto con las dos lenguas y terminaron armando un cóctel que a ellos les Una funciona. mistura ahí. Otro ejemplo muy famoso es en Curazao, se habla un idioma que se llama papiamento. ¿Curazao para la isla que está al lado de Venezuela? O... Exacto, Sí, ok. exacto. Que fue de Holanda mucho tiempo, Sí. Uh-huh. pero tuvo mucho contacto con Venezuela, o sea, con el español. Pero ahí llegaron cualquier cantidad de esclavos africanos que hablaban lenguas principalmente de la familia bantú de idiomas, y terminaron armando una mezcla de todo eso, que al principio era algo muy rudimentario, y después los descendientes de los esclavos le agregaron complejidad y le dieron forma. Es lo que se llama una lengua criolla, que tiene mucho de español, pero también tiene palabras que son de origen africano y una gramática que no es como la del español. Es impresionante todo esto. Yo tengo una pregunta más para hacer y después le dejo el piso a Gustavo a Walter, pero para no perder el hilo, y es algo que siempre me interesó, el tema del Esperanto. Cuando se quiso imponer, ¿no?, como un idioma universal, creo que se inventó, Sí. de hecho, para eso, ¿no? Hoy Sí, sí, se sí, habla en sí. algunos lugares y fue un fracaso total a la hora de imponerse como idioma universal. Eso pasó justamente porque la única forma de que un idioma evolucione o se cree un idioma universal tiene que ser algo espontáneo, ¿no? No puede venir de arriba para abajo. Exactamente. De hecho, normalmente los intentos por regular un idioma fracasan. Mm. Normalmente se logra regular
cosas como la ortografía. Ujú. Pero explicarle a la gente que no hay que decirlo así, dura muy No tiene sentido. poco eso. No, la gente normalmente no hace caso. Y hoy en día directamente la mayor parte de las academias han dejado de intentar hacerlo. Directamente eso se llama prescriptivismo, ¿no? Es decir, así es como tenés que hablar. Y han optado más bien por un enfoque más descriptivo. Y entonces lo que hacen a lo sumo es decirte, la gente con más nivel cultural lo dice así, la Ok, gente con menos nivel cultural lo dice así que si querés quedar bien, querés quedar como una persona culta, más bien apuntale a esta otra claro. forma, ¿no? Pero es como que intentan alejarse de decirte, esto es correcto, esto no, Ok, porque la gente al final lo dice como se le antoja. sí, tal cual. Gustavito. Wences, yo pienso en español, menos cuando estoy programando que pienso en Spanglish. Creo que sos testigo de eso. Si yo no conozco las palabras adecuadas para expresar mi pensamiento, ¿lo puedo pensar o no? ¿El Sí. pensamiento es a priori del lenguaje o el pensamiento complejo es a posteriori del lenguaje? Ahí estamos en una de esas cosas que, digamos, ocurre adentro del cerebro de la gente. Entonces, es muy complicado saberlo. Pero, además hay una cosa que, digamos, ninguna persona más o menos normal, más o menos, ni siquiera normal del todo, aunque sea más o menos normal, seguro que habla, ¿no? O sea, las personas que no hablan de ninguna manera, que no dominan ningún lenguaje, en todo caso, si es sordomudo, hablará por señas. Es otro Pero lenguaje, esas claro. señas tienen toda la complejidad de un lenguaje. Claro, exacto. Para encontrar una persona que realmente no hable, tiene que tener realmente alguna condición mental muy grave, porque incluso la gente con síndrome de Down aprende a hablar. Entonces es muy difícil encontrar alguien que vos puedas decir, ah, sí, mira, piensa, pero no tiene lenguaje. Lo que se han intentado son, por ejemplo, algunos ejercicios, ¿no? Algunos experimentos donde le plantean problemas de problemas de relaciones espaciales a la gente y le toman el tiempo, ¿no? Se los hacen resolver contrarreloj. Entonces, por ejemplo, le muestran dos formas, ¿no? Y les preguntan si son la misma forma, ¿no? Por ejemplo, las dos manos, bueno, sí, ¿no? Hay una simetría, pero por ahí le ponen las manos así y entonces es más Claro. difícil. ¿Y cuál es la idea, la idea genial de esto? Que si le ponen formas que están derechas, ¿no? O sea que para decidir si son la misma, vos tenés que decir, bueno, hay que girarla o alguna cosa así. Si, digamos, las dos posibilidades son que las figuras estén más o menos alineadas ¿no? Alineadas con una grilla cartesiana, ¿no? O sea, que las Claro. figuras estén derechas. Y la otra es que estén en diagonal.
Entonces, de repente, cuando una vez tenés que decir, bueno, hay que dar la vuelta de izquierda a derecha, y entonces van a ser iguales. Para la otra vos tenés que decir, no, hay que dar la vuelta, pero digamos que la parte de abajo a la derecha vaya para arriba a la izquierda y al revés. Entonces, lingüísticamente es mucho más complejo. ¿No es cierto? Ujú. Yo de hecho me mareé. Y vos, ¿eh? Yo de hecho me mareé absolutamente. A ver, No, entiendo lo que estás diciendo. Lingüísticamente es muy complejo de decir. No lo podría si yo decir. te muestro las dos manos y te pregunto si tienen la misma forma, Sí, vos me decís, sí, hay que girar una sobre su eje vertical. ok, ¿Sí? sí, Hay que flipear una de derecha a izquierda y sí, quedan con la misma forma. Yo ahora te hago el mismo problema, pero te pongo las manos así. sí. La complejidad geométrica del problema es exactamente la misma. La complejidad lingüística es mucho mayor, Tal cual. porque vos ahora me vas a tener que decir que, bueno, a esta figura hay que flipearla por un eje diagonal que vaya Claro, digamos, de abajo a mi izquierda hacia arriba Arriba a la a mi derecha. derecha, ¿no? Entonces, hay que flip. Geométricamente, la complejidad es exactamente la misma. Lingüísticamente, la complejidad es Claro. mucho mayor. hay que crear una palabra para explicar eso, una sola. Si nos cruzásemos con problemas como esos todos los días, no te quepa duda que ya tendríamos la palabra. Ah, Pero lo claro, interesante es buscar problemas para los que falta la palabra, que en realidad no es que falta, sino que el término necesario es un término largo y complejo. Claro. Lingüísticamente te requiere mucho procesamiento. Si vos se lo haces explicar a la gente, tarda más. Pero si vos le pones el botón rojo de no y el verde de sí, y le decís, ¿estas dos figuras son iguales? Sí. ¿Estas dos son iguales? Sí. Ok, Tardan lo mismo. entendí. Vos le tomás el tiempo con un montón de problemas, de los cuales algunos geométricamente son todos igual de complejos o de simples, pero lingüísticamente algunos son muchísimo más complejos. Mientras no se lo hagas decir con palabras, sino simplemente con clic en un botón o en otro, Claro. te los resuelven al mismo tiempo. Quiere decir que hay un razonamiento geométrico o espacial que está ocurriendo independientemente del lenguaje. claro, claro. Bueno, por eso la gente muchas veces te dice, te quiero decir algo, pero no sé cómo expresarlo, o vos dijiste todo lo que yo quería expresar y no Exactamente, sabía cómo, y sin embargo tenía el mismo exactamente. pensamiento que yo. Eh, Sí, 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 sí. Ahora, Y es también esas veces en interesante, las que tenés una palabra en la punta de la lengua y vos el pensamiento ah, lo tenés y la palabra no. O sea que claramente hay pensamiento sin lenguaje. es muy interesante eso que decís, porque eso que decís echa por tierra lo que muchos han querido cree, y es que la simplificación del lenguaje a la que estamos todos sometidos de alguna manera, pues como que cada vez nos expresamos con menos cantidad de palabras en el corriente, y como que cada vez boludo y chabón, digamos, lo utilizamos para todo y cada 3, 4 palabras, Sí. no estarían implicando una reducción del lenguaje, y que por tanto el amigo Orwell se equivocó en 1984. en eso. Bueno, te puedo decir varias cosas. Lo Sí, primero fue que mientras yo leía 1984, lo primero que hice cuando leí sobre el Newspeak claro. fue, ahora ya ni me acuerdo, pero había, digamos, tardé más o menos 3 segundos en crear una frase en Newspeak que era una traición absoluta al gran hermano y al partido, ¿no? Perdón, para los que no leyeron o no leímos todavía, lo tengo el libro, no lo leí Claro, todavía. hay que explicarlo, digamos, ¿Qué es el Newspeak?
En la novela 1984 de George Orwell, hay una terrible dictadura donde gobierna el partido y el líder total del partido es el Gran Hermano, y es una dictadura tan terrible que todo el mundo tiene una cámara dentro de la casa para que lo puedan tener vigilado todo el tiempo, una cosa terrible. Y parte de lo que hace esa dictadura es tener un idioma que se llama Newspeak, que está diseñado de modo que no haya forma en ese idioma de dar expresión a ninguna idea contraria a los ideales del partido. Ok. Que ya te digo, yo leyendo el libro, cuando dije, no se puede, con las palabras que ya sabía, dije, ¿cómo no? Mira, el Gran Hermano es un traidor. Listo. Claro. ¿Sí? Ahí hubo como un error de Orwell, quizás, por no decís. No, el error no es de Orwell. Lo que hizo Orwell con eso fue creerle. Acá nos metemos en terreno bien Dale. polémico. Dale. Mejor. Pero bueno. A eso estamos, dijo. Sí. Yo, antes, un pequeño comentario de esto de que a la riqueza del castellano, la gente que usa cada vez menos palabras y bla, 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 bla. El castellano no es más que latín hecho mierda. ¿Ok? Creo que eso tiene que ser el título de este programa. Sí. Mucho Es un gran de nombre. lo que sabemos sobre la pronunciación del latín, lo sabemos porque quedaron escritos de gente ofendida porque la gente sin tanta educación en la antigua Roma decía las cosas mal. ¿No es cierto? Entonces ya no se dice así, se dice asá. Y entonces, bueno, sabemos que en ciertas condiciones esta letra se pronunciaba. Pero bueno, volviendo al o sea que Newspeak. básicamente la evolución de los idiomas, todo esto de que el protoindoeuropeo se convirtió en un lado en latín, en otro lado en germano antiguo, y el latín en un lado se convirtió en italiano, en otro en francés, en otro en castellano, es lo mismo que la decadencia del idioma. Okay. ¿Sí? Cuando vos la ves muy orgulloso del resultado, decís esto es evolución. Cuando la ves enojado con los adolescentes, que decís esto es decadencia. Pero, ¿sí? Depende de la edad, entonces. Y en cierta medida sí, depende del punto de vista, ¿no? Es Bueno. curioso. No, seguí con el Newspeak y después después meto la cuchara. Bien. Hay una cosa que aparece de manera prominente en la película La Llegada o El Arribo. Es a donde vienen los extraterrestres y van a buscar una lingüista a ver si logra entenderse con los extraterrestres. Ahí aparece la hipótesis de Worf-Sapir. La hipótesis de Worf-Sapir, que se llama determinismo lingüístico, lo que dice es que el lenguaje que vos hablas determina la forma en la que conceptualizas el mundo que te rodea. Sin duda. ¿Sí? Esto es lo que creyó Orwell, que escribió en la época en la que eso estaba de moda, y entonces él dijo, bueno, con un idioma científicamente diseñado, podríamos hacer que la gente forzosamente tenga que conceptualizar el mundo de acuerdo con los ideales del partido. Claro, con los parámetros que le ponemos. ¿Sí? Nunca se encontró ninguna evidencia fuerte y convincente de que eso sea verdad. Entonces surgió una teoría un poco más débil de esto, que es, bueno, el idioma que hablas no determina tu manera de conceptualizar el mundo, pero sí la influye, le mete algo, tiene una relación con eso, y eso se llama relativo. ¿Cómo? Como que la condiciona, digamos.
Exacto, exacto. O sea que tiene una relación con eso, y eso se llama relativismo lingüístico. La realidad es que tampoco ha aparecido muy buena evidencia de eso. Sin embargo, está un poco dividido todavía el campo. Hay lingüistas que sostienen que sí, que eso es así. Yo todo lo que vi en defensa de esa teoría comete el pecado de no fijarse cuál es la relación, cuál es la dirección de la causalidad, ¿no? Uno de los ejemplos más famosos de esto es un pueblo de indígenas de Australia que no tienen en su idioma una palabra para decir derecha y una palabra para decir izquierda, ¿sí? Entonces, no sé, van al médico y le dicen, me duele la rodilla. ¿Cuál rodilla? La rodilla sudoeste. Bueno, Porque los tienen una tipos tienen forma. una brújula dentro de la cabeza, Claro. no pierden de vista dónde está el norte nunca. ¿No es cierto? Claro. Y entonces, en defensa del relativismo lingüístico o del determinismo lingüístico, se dice que, claro, como no tienen palabra para derecha y para izquierda, forzosamente necesitan saber para dónde están los puntos cardinales para poder hablar sobre cuál mano, de qué Increíble. lado de la mesa. ¿Qué pasa? Estos pueblos, a su vez, vienen de quién sabe cuántas generaciones de andar cazando en el bosque, donde no hay ningún cartel con el nombre de la calle y la altura, ni nada de eso. O sea que si te desorientas, te perdés. Claro. Y no hay ninguna observación, ningún experimento, nada que realmente nos permita saber si es que para poder sobrevivir sin perderse en el bosque, tuvieron que aprender a orientarse muy bien y llegó el momento en que dijeron, ¿para qué necesitamos la izquierda y la derecha? Si con lo bien que Pregunta que nos nos orientamos. hacemos todos. Claro. Entonces, ¿cómo es? ¿Es causa o consecuencia? Claro. Y no hay buena evidencia sólida de que realmente sea el lenguaje lo que condiciona eso. Sabemos que el determinismo lingüístico no puede estar bien. ¿Por qué? Porque a medida que los conceptos van cambiando, el idioma va cambiando. Y eso lo sabemos. Lo sabemos. Y lo vemos todos los días. Por ejemplo, ¿qué forma tiene un disco? ¿Tengo que ¿Qué forma responder? tiene? Un disco es redondo, ¿no? Sí. Ah, pensé que me ibas. Ok, sí, redondo. Un disco es redondo. Sin embargo, es cuestión de todos los días usar discos de estado sólido que no son Sí. redondos. Claro. No son redondos. Que O ni sea siquiera que sabemos cómo son. cuando empezás a tener que asociar disco con la cosa donde guardas información. Claro. A la cosa donde guardas información le cambias la forma Y sigue siendo un disco. y tu cerebro no hace cortocircuito y dice, no puedo guardar información en una cosa rectangular porque mi lenguaje no me lo permite. No. Le Claro, agregamos un significado a disco y disco ahora es un dispositivo para guardar información y no nos importa qué forma tenga. claro. Entonces, claramente los conceptos afectan al lenguaje. O sea que determinismo lingüístico sabemos que no puede haber. Relativismo, bueno, puede haber un doble juego, ¿no? De que los conceptos afectan al lenguaje y el lenguaje afecta a los conceptos, pero no hemos encontrado ninguna información de que el lenguaje realmente afecte a los conceptos.
Esto me hace acordar a algo que hablamos el otro día con Rafael Park, cuando hablamos de cultura coreana, que él nos dijo en un momento que había una palabra, él sabe coreano perfecto y español perfecto. Y me dijo, hay una palabra que no se puede traducir al español, lo dijo, que es una sensación de entre furia y algo que no podés hacer. Y Gustavo le dice, bueno, frustración. No, 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 porque acá le tenés que agregar la furia. Y nos dijo Bronca. la palabra. Era una sensación que nosotros no podemos decir en palabras. Sí. Habría En que una tenerlo a él. palabra. Yo cuando veía eso pensaba bronca. Claro, pero Me da bronca que no lo pude hacer, es frustración. Te tengo bronca, es furia. sí, puede ser. No sé si Habría que preguntarle a él a ver si otra realmente vez. nos aprueba eso. Sí, Suponiendo que no, igual, fíjate que esa sensación se puede expresar en español. La diferencia es que te lleva más palabras. claro. Yo, una metáfora muy linda para esto que vi es, existe el sistema de numeración binario que tiene solo el 0 y el 1. Y existe el sistema decimal que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que tiene un vocabulario mucho más rico. Sin embargo, cualquier número en decimal lo podés convertir a binario. Claro, Solo que va a tener muchos más dígitos en binario. claro. ¿No es cierto? En binario, para cuando llegas al 4, ya estás hablando de 3 dígitos. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, cualquier idioma te permite expresar cualquier cosa. Lo que posiblemente no te permita sea sacarlo en una forma tan elegante y concisa, así con una sola palabra. Claro. ¿Mm? Y en eso el inglés, por ejemplo, es mucho mejor que el castellano. Digo, en la posibilidad de ser Depende. conciso, depende. Depende el castellano de quién y el inglés de quién. ¿No es cierto? Es muy fácil confundirse y pensar que el inglés tiene un vocabulario muy pobre porque las canciones de pop son súper repetitivas, o pensar que el español tiene muchísimo vocabulario porque mira qué maravilla Cervantes. O que el inglés es riquísimo porque mira qué maravilla Shakespeare, y el español es pobrísimo porque mira el reggaetón. Pero... Estás comparando. Claro, hay que tomar hablantes cultos de una lengua y de la otra, y Claro, hablantes claro, no tan cultos de una y de la claro. otra, y comparar. Y ahí todos los idiomas salen bastante parejos. Tu estándar no No puede ser importa. Carlitos Tevez, por ejemplo, en inglés. Por ejemplo, digo. Claro. Claro, Y de hecho, no importa cuántas palabras haya en el diccionario, ¿no? El diccionario Oxford de inglés, el diccionario Oxford completo, es una bestialidad, que son como 10 tomos, una cosa así. Tiene como 600.000 palabras, es como 6 veces lo que tiene el castellano. El tema es que no vas a encontrar a nadie que realmente maneje todo ese vocabulario. Claro. ¿Cuánto vocabulario manejamos habitualmente del que existe? ¿En qué Y porcentaje? depende de quién. Depende de quién. Una persona Eh, del montón, qué sé yo, como yo, en- de- no es un que si Gustavo. es del montón, bastante menos. Si es una persona culta, andamos entre 10.000, 20.000 palabras por ahí. ¿De Podés cuántas? determinar, sí, ¿De 600 eh, mil? De 200. El castellano son entre 100 y 200, ¿no? creo que el diccionario de la RAE tiene 120.000 entradas. Ok, entonces Gustavo sabe 20.000 y yo ponerle 15. Podés determinar bastante fácil cuánto no. sabes. Walter y yo Porque, sabemos 15 entre los dos. Claro, pero no porque 15.000, 15. 15. no. Podés hacer la prueba muy fácil. Podés hacer la prueba muy fácil con un Sí. diccionario. Vos agarras en un diccionario, Ok. elegís una página al azar, dentro de esa página elegís una palabra al azar, generás números aleatorios, ¿no? Por ejemplo, para elegir páginas al azar, dentro de las páginas al azar, no sé, la quinta palabra de la página,
y decís, bien, ¿qué es la palabra? Y te fijas si la sabías o no. Ok. Haces eso con, no sé, 20 palabras y decís, bueno, Ahí de sacaste el 20, porcentaje. Claro, claro, de una 20 encuesta. supe 10. Y el Está muy diccionario bueno. este tiene 30.000 palabras, quiere decir que manejo la mitad de 30.000 palabras. Ok. ¿Sí? Bueno, O Walter, sea que ya eso es un sabes. experimento que podés hacer en tu casa. Lo, ¿Sí? lo tenemos que hacer. ¿Vos, Walter, tenés Pero, alguna inquietud en particular sobre... Sí, a ver, esto que comentaba Wenceslao del determinismo. Yo escuché varias veces esto de, probablemente lo hayan escuchado, esto de que los esquimales tienen una cantidad enorme de palabras para definir el estado de la nieve, y calculo que todos nosotros hemos visto alguna vez nieve y la verdad es que yo no distingo muchas. Pero claro, quien me lo explicaba a mí me decía, lo que pasa es que tu vida no depende de, 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 de cuánto cuerpo tenga la nieve, digamos. claro, La vida de los tipos sí. Nada, quería preguntarle a Wenceslao qué opina de esto. es que, bueno, hay dos cosas para decir. La primera es que eso en particular es mentira. Mira. Los esquimales no tienen un número loquísimo de palabras para decir nieve. Eh, la cantidad de raíces que tienen para decir nieve anda alrededor de 8, pero es porque está, digamos, hay cosas como nieve, nieve endurecida, nieve en polvo, pero también hay nevada, borrasca, tormenta de nieve, cosas así. Entonces al final no es un número exagerado. Sí es cierto que para ellos es más importante eso, y entonces es esperable que tengan un poco más de vocabulario para referirse a esas cosas, es lógico, pero después vienen unos números totalmente exagerados que tienen que ver con cómo funciona la gramática de las lenguas esquimales, la mayoría de las cuales son lenguas polisintéticas, y lo que hacen las lenguas polisintéticas es juntar varias raíces para formar una palabra muy, muy, muy larga, que en el fondo es una oración entera. No es como los Entonces, alemanes que hacen eso también, ¿no? los alemanes juntan palabras para formar palabras más largas, pero que terminan siendo solo un sustantivo. Pero en las lenguas polisintéticas, cosas como no sé, ayer construí un iglú, puede ser una sola palabra, Wow. Claro. que no está en el diccionario, porque es una palabra construida a partir de partes. Es una cuestión de cómo funciona el lenguaje. No es ni siquiera una cosa súper loca que hacen las lenguas esquimales. El mapudungún, que hablan los mapuche, también es de ese tipo de idioma. Mm. ¿Sí? Esto, que claro, Con, tiene que ver con con... respecto, Sí, dale, dale. decime. No, esto No, que tiene que ver más que nada con la cultura, ¿no? Y yo enseño hebreo, yo doy clase de hebreo. Y dando clases de ajá, hebreo me doy cuenta de algunas cosas que no me daba cuenta cuando lo hablaba día a día. Yo viví 7 años en Israel y no me daba cuenta. Y lo que me di cuenta es que, por ejemplo, en hebreo el verbo rezar es reflexivo y en español no. Eso es como impresionante, ¿no? Es como rezar, es reflexivo, ¿no? Que uno lo hace con uno mismo. Y en español no. Y claro. digo, ahí hay una diferencia cultural en el idioma, me parece, ¿no? ¿O es casualidad? Sí, no, sí, sí. Hay muchas cosas así. Eh, por ejemplo, eh, también hay diferencias culturales en qué tanto se usan los diminutivos. Claro, claro, en hebreo Hay, hay casi ni se lenguajes usan. que, hay lenguajes que no tienen o casi no tienen diminutivos, y hay lenguajes que nosotros podemos decir oso, osito, Ujú. fin, cortala ahí. En algún caso, chico, chiquito,
chiquitito. Chiquitito. Y parás ahí, parás ahí. Hay otros idiomas, el ruso es uno de ellos, que por ahí te pone 4 diminutivos. Ok. Y eso tiene que ver con lo cultural. No sé por qué. No sé qué, Y sí, qué porque aspecto. es una manifestación de cariño y es su forma de manifestar cariño, Claro. ¿no es cierto? Wences, ¿qué chances de éxito tiene la imposición o qué chances de imponerse tiene toda esta onda de lenguaje inclusivo? Bien. Pensaba que me lo iban a preguntar antes. Vamos a poco. Quiero llegar a la escritura, pero falta todavía. Lo mejor para el final. Fíjate que ya estuve preparando el terreno. Claro. ¿Cuál es la idea del lenguaje inclusivo? La idea del lenguaje inclusivo es que si yo hablo un idioma que es machista, mi mentalidad va a ser machista, mi conceptualización del mundo va a ser machista. Si cambiamos el idioma y lo hacemos inclusivo, vamos a cambiar la mentalidad de la gente. Claro. Eso es relativismo lingüístico. ¿Hay evidencia de que funcione? Respuesta, no. Claro. No solo eso, no solo eso. En un mundo ideal, podríamos hacer un experimento. Podríamos agarrar alguna región, ponerle que como es para hacer un experimento, que sea una región más o menos chiquita, ponerle que Uruguay, y agarramos y en Uruguay inventamos un castellano totalmente inclusive, donde todas las palabras terminen con E y se acabó. Y se acabé. No, porque eso es pasado. Se acabó todo tipo de discriminación en el castellano de Uruguay. Al principio va a ser un poco una imposición, la segunda generación quizás lo haga naturalmente, la tercera generación ya se crió con eso, dejamos pasar algunas generaciones más para que el lenguaje termine de ejercer bien Se su asiente bien, influencia, claro. y vamos y miramos a ver qué pasó. A ver si los uruguayos ahora son menos machistas que antes, ¿no es cierto? Estaría bueno hacer ese experimento, ¿no? Bien, ya se hizo. Ya se ¿Dónde? hizo. El finlandés no tiene género. Ah, El húngaro no tiene género. En húngaro no hay una palabra que signifique él y una palabra que signifique ella. ok. No hay una manera, hay una palabra que significa cualquiera de las dos, ¿no? Claro. Los adjetivos no tienen dos formas, ¿no? Para decir lindo y linda. Sí, para todo el mundo. ¿Mm? Y Y los son muy húngaros no son, abiertos. Ahí, ¿cómo resultó? no son ni más ni menos machistas que en cualquier otra parte del mundo. Claro. Es un buen ¿Okay? argumento para responder cuando El chino no tiene género. el chino, ¿verdad? El chino no tiene género. Y son bien machistas. Te iba a decir, sociedad más machista que la China creo que no hay. O sea. ¿Okay? Sí. Entonces, Andar Arabia Saudita. eso es, sí, 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 sí. Digamos, si hacemos una competencia a ver quién es el más machista, ahí. Hay varios candidatos. Sí, sí, sí. Se la vendemos a la ESPN que le va a interesar transmitirla porque va a ser muy competida esa. Pero bueno, otro problema que hay con esto es que está basado en una comprensión pobre de qué es el género en un idioma.
Y de hecho es un debate importado del inglés, que es un idioma sin género, y lo traen al español, que es un idioma con género. No, pero el inglés por lo menos tenés el he or she, qué sé yo, que por lo Claro. menos... no sé. Bien, ¿qué pasa? Vamos a ver qué es el género en un idioma. El género, o sea, los géneros en un idioma son categorías en las que caen los sustantivos. Y que cuando vos tenés un sustantivo de una de esas categorías, te obliga a hacer alguna cosa sintáctica, ¿no? Si le vas a poner un artículo, tenés que elegir el artículo que le concuerda. Si le pones un adjetivo, lo tenés que poner en la forma que concuerda, cosas así, ¿sí? Lo vemos clarísimo en español cuando vos decís, no sé, silla, y no podés decir el silla. El silla es lindo. Tenés que decir la silla es linda. ¿Ok? En inglés eso no te pasa. El inglés desciende del germano antiguo, que sí tenía género, y le quedó algo residual, que es que tiene pronombres para distintos géneros, pero no viene determinado por el sustantivo. Lo ves muy claro para el que sabe inglés por lo menos, con palabras como child. Child es un niño, pero no es ni boy, que sería un niño varón, ni girl, que sería una niña mujer. Child puede ser de cualquiera de los dos géneros. Si sabes que el child en cuestión es un niño, podés decir cosas como the child eats his food. Ese his es masculino. Pero si sabes que el child en cuestión es una niña, decís the child eats her food. Entonces, el mismo sustantivo child lo estás usando con dos géneros distintos. Y el género que usás no te viene determinado por el sustantivo child ni por ningún otro sustantivo, te viene determinado por el referente, por de quién estás hablando. En español, en cambio, donde sí hay género, el sustantivo tiene género. Y yo a ustedes les puedo decir que son 3 seres humanos maravillosos, o que son 3 personas maravillosas. Es el mismo referente, y sin embargo el género gramatical cambió. ¿Por qué? Porque el sustantivo ser o ser humano en un caso y el sustantivo persona en otro me están fijando cuál es el género que tengo que usar. Que no tiene absolutamente nada que ver con que seamos varones, mujeres o lo que sea. No, no. Claro, porque Por el eso idioma también, inclusivo es también para las personas que no son ni varones ni mujeres, no sé, esa idea que hay ahora. Sí, claro, pero no tiene nada que ver. no tiene nada que ver. O sea, los problemas los tenés, por ejemplo, hay una regla gramatical del español que es que los sustantivos propios que se refieren a personas son de un género que guarda relación con el sexo de la persona. Sí. O sea, yo a vos te puedo decir que sos una persona muy simpática, pero en el momento en que digo Leandro, estoy obligado a decir simpático y no simpática. Pero no puedo decir, ¿Sí? Leandro es una persona muy simpática, sí. Sí, pero ese simpática va para persona, pero yo no puedo decir Ah, Leandro es muy simpática. claro. ¿Sí? Si yo, Leandro es simpático. Leandro es una persona simpática. Si en lugar de tenerlo acá todos varones, tuviésemos acá, no sé, Mafalda, decimos Mafalda es simpática. ¿Sí? Sí, pero Eh, claro, ellos quieren decir que, por ejemplo, ponele que yo no me siento varón. sí, hay que decirte que sos simpátique. Claro, bueno, por eso, eso no cambia nada, decís. Ahí es simpático. Claro, sí, Jueces, sí, sí. el lenguaje es un instinto, o sea, lo veo, bueno, yo tengo colección de hijos, ¿no? Pero en estos últimos
en estos últimos 2 más chicos, que ya he estado como más interesado en el tema, Ajá. he visto en el de 3 y en este, que cumplió hace un par de días 3 meses, 3 años, 3 meses, he ido viendo su evolución, su relación con el lenguaje. Y el de 3 meses, me doy cuenta que, digamos, que intenta comunicarse hablando, obviamente, todavía no dice, le sale a Jo, le voy a tener que pagar para que se calle cuando sea un poco más grande, pero digamos, con mucho esfuerzo intenta decir algo así como ajo, pero él intenta hablar, o sea, intenta imitar y hablar. El lenguaje es evidentemente algo innato, y después de haber leído a Pinker, digamos, Sí. por recomendación tuya en su momento, he llegado digamos, a adoptar que es innato, pero la escritura no. No. Digamos, y estamos en un momento en el que una buena parte, por lo menos en Argentina, se ve muchísimo, y por lo que estoy viendo no solamente en Argentina, y a todo esto, si no han visto la serie de Wire, les recomiendo que vean la serie de Wire. Es imprescindible ver The Wire. Sobre todo hay una temporada en la cual está dedicada al sistema educativo, mezclado dentro de una historia policial. En realidad la ciudad de Baltimore es la protagonista de The Wire, y la van tomando distintos, y te muestra el ¿Es sistema The educativo. Wire como el cable? Sí. Ujú. Ok. Y vos decís, el sistema educativo de Baltimore no puede ser para nada distinto al sistema educativo de Florencio Varela, de La Matanza, de donde quieras, ¿no? Es francamente impresionante. Es decir, bueno, a lo que iba es, estamos creando generaciones que tienen muchísima dificultad para escribir y para leer y para comprender lo que leen. ¿Qué tan difícil es revertir el analfabetismo? Ah. Mm, es, bueno, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, eso es un tema con el que nunca me metí. Ok. Nunca estudié nada de eso. Sí te puedo decir que cuanto más grande es una persona, más difícil es que aprenda a escribir. Un ejemplo muy triste, pero muy ilustrativo, es el de Carlomagno, el rey de Francia, ¿no? Que él incluso es el autor de una cita famosa que es que aprender un idioma nuevo es adquirir un alma nueva. Y es un tipo que llenó su corte de cuanto sabio y erudito encontraba porque sabía que la cultura era súper importante y, sin embargo se había criado sin saber leer y escribir y de grande intentó y terminó dándose por vencido y diciendo que no, que esto de escribir, yo ya estoy viejo, no puedo aprender. Entonces, revertir el analfabetismo es un problemón porque a la gente de 60 años que vivió toda su vida sin leer y escribir, va a ser difícil incluso convencerlos de que eso es bueno o necesario para Claro, ellos. lo que le aporta, Creo claro. que, creo que ahí, como en muchas otras cosas en política, no es cuestión de hacer un salto cuántico desde donde estamos, en una situación con analfabetismo, a donde queremos estar, en una situación sin analfabetismo, sino que es más bien hacer un cambio de dirección.
estamos en una dirección en donde tenemos gente que no va a la escuela y que a su vez no va a mandar a sus hijos a la escuela porque no le ve la importancia y Claro. porque no conviene y porque no sabe y no sé. Y hay que cambiar ese rumbo. Y hay que cambiarlo a una situación en la que todo el mundo pasa por la escuela y aprende a leer. Y el que ya tiene 60 años, 40 años, no sé, quizás no aprenda nunca y quizás dentro de 40 años siga siendo analfabeto, pero no vas a tener nuevos analfabetos. Entonces, si a todos los que nacen a partir de ahora vos les enseñás a leer y escribir, dentro de 100 años no tenés un analfabeto más. Es loco, ¿no? Porque supuestamente eso pasó hace 100 años, digamos. Es muy triste. Mm. Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste porque encima es cada vez más necesario. Totalmente. La época en la que Argentina llegó a tener analfabetismo cero, era una época en la que no había emails, no había computadoras, Claro. no había... Claro. ¿No? O sea, la escritura no era tan útil como ahora. Qué paradoja, ¿no? Y ahora que es tan útil y tan omnipresente que incluso en las clases más cultas, en los niveles más cultos de la sociedad, los niños aprenden a leer sin que les enseñen. ¿No es cierto? Hay anécdotas, por ejemplo, de niños, niños de jardín de infantes, que de repente van al supermercado y le dicen a la madre, pero mamá, ¿por qué dicen jumbo si ahí dice jumbo? Claro. Y Yo me lo vos, pregunto todavía eso. ¿y vos cómo aprendiste a leer, mocoso? ¿No? O sea, Claro. sí, sí, sí. Pero bueno, sí, eso es muy triste. Pero sí, la escritura no es, no es intuitiva. En estos niveles sociales tan altos y en niveles no tan altos también, es cultural, es parte de la cultura, ¿no? Y hace falta aprenderlo para poder participar en la vida social, pero no es intuitivo. El lenguaje, en cambio, es más que intuitivo, es genético. Y hay un montón de experimentos que son interesantísimos que han hecho con bebés recién nacidos. Y ahora hay técnicas para ver qué parte del cerebro se activa, que no son intrusivas ni nada, así que se pueden hacer con bebés. No hace falta cortar el cráneo, a ver. Y han hecho la prueba de armar audios que tengan la cadencia, el ritmo, los sonidos de un idioma, pero que no signifiquen nada. Y hacerle escuchar eso, pero de distintos idiomas, a bebés recién nacidos. Y se les activa distinta parte del cerebro cuando le ponen el del idioma de los padres. Mirá qué interesante. O sea que a vos te ponen algo que tiene el ritmo del finlandés, algo que tiene el ritmo del francés, por más que no significa nada, ¿no? O sea, no es alguien realmente hablando en francés, sino que es alguien diciendo, y suena como francés, pero no lo es. Ahí me Si se engañaste, lo para mí haces es escuchar a un francés. bebé francés, se le activa la parte del cerebro que procesa el lenguaje. Si se lo haces escuchar, y no solo que procesa el lenguaje, sino que procesa el lenguaje nativo. Si se lo haces escuchar a un bebé inglés, se le activa la parte del cerebro que procesa el lenguaje extranjero. Y si en lugar de eso le haces escuchar cualquier gansada, no se activa el centro del lenguaje en el cerebro. Y eso con bebés recién nacidos.
Quiere decir que la tonada cordobesa es genética. La tonada cordobesa no es genética, lo que es genético es ya desde adentro de la panza estar escuchando ese ritmo y tratar de imitar ese ritmo tan pronto como puedas. Claro, ya. Relacionado con eso, se ha visto que los 7-mesinos, los niños que nacen 7-mesinos, ¿qué pasa? El niño 7-mesino sale de la panza a los 7 meses y va a parar a una incubadora en una enfermería, en una nursery, donde que están los bebés. Se pierde 2 meses de escuchar lenguaje. Comparado con un bebé normal, que esos 2 meses estaría en la panza, con la madre haciendo su vida, y estaría escuchando lenguaje durante esos 2 meses. Y se ve que más adelante en la vida, los 7-mesinos tienen mayor proporción de problemas del habla. Mirá. Que o son tartamudos, o tienen letras que no pueden pronunciar, o son disléxicos, tienen... O sea que donde vos pensás que tu hijo a los 3 meses ya está tratando de decir ajo, no, son 3 más 9. Claro. Wenceslao, para ir cerrando, me gustaría que me digas para qué sirve aprender muchos idiomas y, esto me va a servir a mí como profesor también, ¿cuál sería la mejor forma de aprenderlo? Bien. ¿Para qué sirve? Depende de quién seas. Yo ni siquiera sé si sirve. Me gusta. Claro. Algunos idiomas claramente son muy útiles. Saber inglés te da acceso a muchísima información, ¿no? Sí. Cualquiera que sabe inglés te puede decir que hay muchos temas que los buscas en la internet, en inglés y en español, y encontrás 2 niveles de información completamente diferentes. Sí. Después, depende, por ejemplo, yo muchas veces contesto en chiste cuando me preguntan ¿y para qué estudias ruso? Contesto, y porque me gustan las rubias. Digamos, Es un buen argumento. Sí, digamos, sí, si te gustan las rubias, sí. La pregunta es, ¿qué te gusta a vos? Por ejemplo, yo hice esgrima mucho tiempo y me ayudó a mantener mi francés, porque en todas las competiciones internacionales de esgrima se habla francés. Idioma oficial de la esgrima, el francés. Sí, al punto que en los campeonatos sudamericanos, que son todos hispanoparlantes o brasileros, el árbitro te tiene que decir en garde, et vous prêt, allez, en francés. Y si te pone una sanción, cualquier cosa, no te puede decir tarjeta amarilla, te tiene que decir cartón jaune, porque hay que decirlo en francés. Como las artes Entonces, marciales de Corea, China, Japón también. Las artes marciales, si a vos te gustan las artes marciales japonesas, aprender japonés te va a dar una mano, para entender todos los nombres esos locos que tienen las cosas, y porque quizás puedas ver algún video o leer algún libro escrito por algún maestro japonés que no esté traducido y aprender más. Entonces, pero eso depende de qué te interesa a vos. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender? ¿Cómo aprendiste vos tantos idiomas? Bueno, lo primero y principal es hay que ponerse, hay que dedicarse. O sea, es un chiste conocido entre los estudiantes de idiomas, ¿no? Que viene la gente y dice, es que vos tenés facilidad para los idiomas, ¿no? No, es que me rompí el alma estudiando, me quemé las pestañas estudiando. Porque tenés facilidad. No, estudié. Claro, Puede ser las dos cosas.
¿O no? No. No. Yo creo que más que facilidad tengo gusto, Mm. que es distinto. Y dentro de las cosas que se pueden hacer, una teoría que tiene mucho que ver con la idea de que hemos evolucionado para manejar el lenguaje. O sea, que tenemos partes del cerebro que han evolucionado para manejar el lenguaje, y entonces, si logras aprender, o sea, si le entras al cerebro por el lado por donde hay que entrar, es más probable que lo aprendas igual que aprendiste tu lengua materna. Esa sería la teoría, y sigue con el hecho de que lo que activa el mecanismo de adentro del cerebro que te hace aprender idiomas es tener algo en el idioma y lograr entenderlo. Y ahí el cerebro dice, toma nota, esto es así. Entonces, de ahí sale una teoría que la podés buscar, si sos profesor de idioma te va a servir, y de hecho es una de las mejores explicaciones sobre por qué funcionan tantos métodos tan dispares. Y es la idea del comprehensible input, o sea, de la entrada comprensible. La idea es que cuando vos escuchas algo en un idioma que no es el que todavía no dominás y lográs entenderlo, o cuando lees algo en ese idioma y lográs entenderlo, eso le va dando al cerebro el mensaje de que necesita aprender este idioma y se activa. Lo incentiva, claro. Se activa la magia que hizo que aprendamos nuestro idioma nativo, que se llama dispositivo de adquisición del lenguaje. DAL en español o LAD en inglés, ¿no? O sea que la idea sería que no importa toda la clase de gramática que te dio el profesor, no importa todas las horas memorizando palabras, no importa, con lo que realmente se activa la parte del cerebro que te hace aprender idiomas, es cuando vos agarrás una oración que te cuesta, pero la lees y la entendés, y eso te hace aprender. Entonces, en consonancia con esto, digamos, las técnicas de enseñanza tienen que pasar mucho por darle material a los estudiantes que esté en el nivel justo para que les cueste un potosí entenderlo, pero lo entiendan. Entonces, cuando cuesta entenderlo, incluso hay alguna palabra que no conoces, pero por el contexto te das cuenta, o alguna estructura gramatical un poquito más compleja que lo que venías viendo, pero como conoces el vocabulario, la entendés, entonces ahí vos vas entendiendo, ¿no?, un nivel más de lo que ya conocías, y eso hace que se active el DAL adentro de tu cabeza y que aprendas el idioma. En consonancia con eso, la lectura tiene la ventaja de que vos lees a tu velocidad. Claro. ¿No? Yo te podría decir, mirá series, pero quizás en la serie hablan muy rápido y no entendés porque hablan muy rápido. Si yo en lugar de eso te digo, lee un libro, si la oración te cuesta más, la lees más lento y la terminás entendiendo. Y entonces eso, lectura voluntaria, mucha escucha y mucho material que esté a tu nivel y leerlo. Eso es de lo más nuevito que hay en esta materia, digamos, pero es todo muy, muy experimental. Hay gente que te dice que tiene mejores resultados con otras cosas. Sí, también es muy personal, pero digo, por eso. Pero hay algo a lo que no le gana a nadie,
y que no vas a conocer a nadie que lo haya hecho y no haya aprendido el idioma. Y es ponete todos los días media hora. Exactamente. Todos los santos días media hora. O todos los santos días 1 hora. Ahí se aprende. Por más que no vivas en el país donde se habla ese idioma. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Wenceslao, la verdad es que hoy la curiosidad liberó por lo menos a mi gato, que tengo acá en la cabeza. La verdad que, o sea, aprendí un montón. La verdad que me llevo un montón de Qué cosas bueno. que ahora, y cosas que obviamente uno cuando habla un idioma no se pone a pensar de dónde vienen las palabras, a qué idioma se parece, la raíz, de dónde viene la raíz. O sea, son todas Sí, cosas sí. que aprendí De muchísimo hecho, y, muchas veces a la gente no le gusta de dónde viene su idioma. claro, ni siquiera quiere saberlo. No, no, hay casos. Al nacionalismo lingüístico, sobre todo. Claro, Claro, claro. O sea, por ejemplo, ¿no? Vos me mencionabas que sos profesor de hebreo. Hay muchos hablantes de hebreo que odian el hecho de que el hebreo sea pariente del árabe. y viceversa. Sí, ¿No? sí, y son parientes, realmente son. Yo estudié algo de árabe y son realmente, tienen cosas muy parecidas. Claro, claro. Sí, 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 La- sí, sí. la- Me ha pasado también con polacos. Los polacos odian el ruso por cuestiones históricas, ¿no? Han tenido tantas guerras entre rusos y polacos como entre ingleses y franceses. Y me ha pasado escuchar gente hablando en polaco y que cuando me quieren traducir, decirles, no, sí, sí, te entendí. ¿Pero cómo me entendiste? ¿Hablas polaco? No, pero hablo ruso y es muy parecido. No, el ruso no se parece. Bueno, a ver, pero vos dijiste esto, esto y esto. Sí, bueno, te lo entendí gracias a mi ruso. No, pero el ruso no se parece. No, igual en el hebreo, de hecho, en Israel por lo menos se usan palabras del árabe, muchas, para saludar, Claro. para decir dale, dale, para apurar a la gente, no sé qué. Yala, yala. Yala, yala, se tomó porque en Israel vive el 20 o más del 20% de la población es de origen árabe, entonces Claro, se, sí. se tomó, se adquirió, y además estudian en el secundario árabe, y bueno, es como el otro idioma oficial, Claro, más allá de los problemas que claro, están pero igual en ahí estamos solución. hablando de un contacto entre idiomas ahora, Sí, pero el origen de esos dos idiomas, a su vez, es el mismo, sí, 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 sí. Es el ¿cierto? O mismo y sea, se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de conjugar verbos, de qué vocales se ponen, qué vocales no se ponen. Es muy, muy similar, es claro, verdad. Bueno, sí, 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 Wenceslao, la verdad que los que se quedaron hasta ahora, calculo que están tan interesados como nosotros. Realmente no solamente me interesó todo esto, sino que, y esto es algo que también recomiendo hacer, es dar el pie para investigar, ¿no? Yo, por lo menos ahora, me voy a poner a investigar un montón de cosas relacionadas con esto. así empecé yo. Espero no terminar en Hungría estudiando 4 idiomas, pero espero no, desde mi casa, la comodidad de mi casa en la computadora. Podés ir a los picnics que hace Wences en Budapest cuando está Ahí lindo, está. se pueden hablar castellano. Claro. Sin dudas, si voy a Hungría, iré ahí, pero bueno. Pero sí, no, seguro voy a investigar. Así que muchas gracias. Ahora nos vamos a quedar nosotros acá haciendo nuestras conclusiones, que vos escucharás después Perfecto, cuando vos sos uno de nuestros oyentes fieles, así que, y sí, más sí, cuando apareciste vos en el programa, que vas a escuchar, así que lo escucharás después cuando lo publiquemos. perfecto, Wences, muchas gracias. Muchas perfecto. gracias. Gracias a ustedes. Buenas Chao, noches. chao. Nos Chao. vemos. Bueno, ahora lo voy a decir solamente por su nombre, el segundo, que es el que usa, Wenceslao Grillo. Bueno, espectacular la charla, la verdad. Vamos directo a las conclusiones y como siempre, Gustavo, dale. Vos fíjate que de la charla de Wences podemos concluir varias cosas que son muy interesantes. La primera, esta historia de la Babel es la expansión de la humanidad por el globo, ¿sí? Surgimos de un tronco común,
seguramente con una lengua primitiva común, y a cada lugar donde nos fuimos expandiendo como humanidad, fuimos creando, ¿sí? Nos fuimos aislando y fuimos creando lenguajes nuevos que se fueron luego vinculando, estamos hablando de miles y miles de años, para conformar lo que es hoy. Y hoy tenemos una situación en alguna medida inversa, donde las distancias geográficas quedan totalmente superadas por la vinculación tecnológica. Entonces hoy todos estamos vinculados, todos tenemos la posibilidad de ver videos generados en otras variantes del castellano todo el tiempo, o en inglés, o en otros idiomas, y qué sé yo, para poner como ejemplo para mis hijos más chicos, la posibilidad de ver un dibujito animado que recomiendo, que es fantástico, se llama Maya y el oso, en ruso, que es el idioma original, por ejemplo. Y empezar a aprender palabras sueltas en ruso a muy temprana edad. O otro video para niños de 2, 3 años, y para grandes que quieran aprender inglés, en YouTube, Cocomelon. ¿Sí? Van aprendiendo inglés como aprende un niño. Sin embargo, pese a que el lenguaje las distintas lenguas se fueron formando a partir del aislamiento geográfico y reformando a partir de la mistura por las migraciones, y pese a que ahora estamos en un proceso inverso, que es el proceso de la globalización de la tecnología, hoy por hoy sigue siendo un desafío hablar con alguien que vive en una localidad a 20 kilómetros mío, porque muy probablemente, y por diferencias digamos, de entorno, de clase social o de lo que sea, tiene un argot totalmente distinto al que tengo yo. Y si no, basta ver en la música, digamos, donde tenés un montón de palabras que en principio ni siquiera sabés de qué están hablando. ¿Sí? Y es castellano, no es húngaro. ¿Me entendés? O sea, la lengua es algo vivo, y es algo que pese a la globalización sigue siendo vivo y sigue siendo segmentado, y tenemos troncos comunes y tenemos lenguajes particulares. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es, la derecha vive asustándonos con que la izquierda quiere transformarnos a partir del uso del lenguaje. Y muchachos, la izquierda no va a llegar a ningún lado y la derecha nos asusta con una estupidez. Esa es la segunda conclusión de lo que dice Wenceslao. Están unos persiguiendo brujas y los otros pretendiendo hacer brujería. La ingeniería social, que no sirve nunca, da resultado ni para gobernar la economía, tampoco sirve para transformar nuestras mentes y transformar el lenguaje. Es el orden espontáneo y todo el resto es soberbia. Y está bueno entenderlo, porque nos saca de un debate estéril. Este debate que propone la derecha sobre la batalla cultural con el posmarxismo se empieza a desarmar cuando empezás a ver cosas como el funcionamiento del lenguaje. Entonces, entre todas las conclusiones que uno puede tener después de más de 1 hora y media de charla con Wences y después de leer y releer sobre el tema, y antes de que la ginebra termine por liquidarme, lo que podríamos decir es que la cultura, lo vimos con el humor, lo vimos con el rock, es algo vivo. Es algo vivo y es algo anárquico. No es gobernable. Y cualquier intento por gobernarle termina teniendo la suerte del esperanto.
claro que en el medio tenemos una gran batalla, y esa gran batalla es la que tenemos que poder superar. No es una batalla que sirva para algo como las guerras no sirven para nada, sirven para provocar pobreza. Estas batallas culturales sirven exactamente para lo mismo. Sí, tal cual. Yo la verdad no tengo mucho más que agregar. Obviamente, sin dudas que si uno ve, no sé, no tanto en el lenguaje, sino más en las actitudes racistas, actitudes de odio hacia otro porque porque es diferente, me parece que sí se pueden detener. Pero como vos decís, ¿no? Las tonterías estas que son políticas más que nada, tratan de utilizar el lenguaje como una herramienta política que no le va a servir para nada, que a fin de cuentas no daña a nadie, no tiene sentido. No tiene ningún sentido porque, tal cual como explicaba Wenceslao, todo se fue dando y se sigue dando de manera espontánea. Y no sé, es como lo mejor prevalecerá, como en el mercado, ¿no? O sea, lo mejor prevalecerá, lo mejor para todes, ¿no? A mí realmente me parece una estupidez el lenguaje inclusivo, yendo al tema del lenguaje inclusivo, pero no lo veo más como estupidez, como algo muy infantil. No veo que haya ningún peligro de nada, porque incluso esto es así, la gente te das cuenta que es un instrumento político de cierto sector cuando lo usan en público o para escribir en Twitter cuando tienen todo el tiempo del mundo para pensar, o en Instagram, pero no lo usan en el día a día. En el día a día no lo usan, es muy raro encontrar una persona que te hable en lenguaje inclusivo cuando está en tu casa y están tomando un vino. Te habla en lenguaje inclusivo cuando quiere representar alguna idea política, de la misma manera que el otro lado también quiere representarla, con sus propias palabras, como batalla cultural o su propio lenguaje. Y yendo al lenguaje, a los distintos idiomas, creo que por eso yo le quería consultar, ¿no? Como para qué sirve aprender idioma, me parece una pregunta estúpida, ¿no? Pero ¿para qué sirve aprender idiomas? Porque yo, o sea, yo sé 3 idiomas, bueno, más o menos 4, y estoy estudiando otro. Sé 3 bien, uno más o menos, y estoy estudiando otro. Y lo que me doy cuenta es que uno puede aprender muchísimo más de la cultura sabiendo un idioma. Si yo estoy en un país y me pueden explicar sobre esa cultura, porque he estado y me han enseñado y enseñado y enseñado, puedo como, sí, bueno, entender lo que me dicen, ¿no? Es como cuando uno es papá y cuando yo no era papá y me decían, me decían ciertas sensaciones, yo decía, bueno, sí, las entiendo, porque es tu hijo, pero las entendí cuando lo tuve al hijo. Realmente las entendí. Y bueno, esto me pasó lo mismo cuando yo estuve en distintos países. Me explicaban distintas cosas, pero cuando me explicaban que había una palabra que se decía así por este motivo, ¿no? Como vimos cuando cuando nos explicó, por ejemplo, Rafael, el tema de la palabra esta coreana, de mezclar furia con frustración y no sé qué. Es que después se puede entender la cultura, bueno, decir, bueno, los coreanos son más así, entonces necesitan una palabra para eso. Y cuando me lo explican con palabras, cuando vos te están explicando sobre otro país, sobre otra cultura o lo que sea, y te lo explican con una palabra en ese idioma, y te explican lo que es, así que para una palabra en español tengan que decirte 20 para la explicación, y ellos con una ya lo resumen, una palabra quizás de una sílaba, lo entendés mucho más. Y yo creo que el idioma sirve, aprender idiomas sirve para eso, aunque no sea, obviamente nadie puede aprender todos los idiomas, pero aunque sea como me lo explicaron a mí, ¿no? Esta palabra significa esto, 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 esto. Lo entendés mucho mejor, y eso es lo que a mí me encanta, y por eso hacemos este programa. Aprender de muchas cosas, y yo tengo pensado incluso viajar, y aprender, y hacer informes, y lo vamos a presentar también acá, en La Curiosidad Libre del Gato, a largo plazo. No sean ansiosos, no sean ansiosos. Walter. Bueno, no, muy rico, la verdad, muy interesante. Sobre todo, todo el bagaje histórico de las raíces de las lenguas, ¿no? Me parece muy interesante todo eso.
Yo tuve una experiencia hace ya algunos años, en el año 97, viajé a Brasil con un amigo, yo practicaba artes marciales, viajé a ver a mi maestro que vivía y vive allá, y recuerdo que cuando llegué, la persona que viajaba conmigo hablaba portugués perfecto, y yo me quedaba 2 semanas allá. Y mi maestro me dijo, vos vas a volver a Buenos Aires hablando portugués. Y a mí me pareció un delirio. Y acto seguido le dijo a la persona que me acompañaba, que era argentino, le dijo, a partir de ahora no le hables más en castellano. Y al principio yo lo puteaba porque decía, me estás complicando la vida al pedo. Y ni siquiera tomé conciencia, a ver, estoy lejos de ser un erudito en el idioma portugués, pero yo no tomé conciencia de que había aprendido y me di cuenta cuando me tomé el taxi hacia el aeropuerto, yo estaba en San Pablo, cuando me tomé el taxi al aeropuerto iba hablando en portugués con el taxista. Y claro, cuando me cayó la fecha digo, mirá qué loco, y bueno, tal vez es eso, ¿no? Tal vez es que al frecuentarlo tanto, al estar permanentemente empapado en eso, emergió espontáneamente y no fue un acto racional de decir, me voy a poner a... eso me pareció asombroso, la verdad. Y después esto que hablaban del idioma como herramienta útil, ¿no? Digamos, digo, claro, en definitiva los pueblos, a la hora de comerciar, el idioma es imprescindible, digo, o sea, y si vos te fijás, por ejemplo, en Brasil, a medida que vos vas subiendo, es más cerrado el portugués. Con la gente de Porto Alegre, por ejemplo, no te digo que te entendés a la perfección, pero es una lengua mucho más abierta para nosotros. Son casi Cambio con los uruguayos. que están, claro, y con los que están en el norte, no. Bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que, claro, ellos al no tener la necesidad imperiosa de vivir de eso, de comerciar, de lo que fuere, no lo pulen, digamos, no lo laburan. Así que bueno, nada, la verdad que estuvo muy rico, estuvo muy interesante. Buen punto lo del idioma, cerrado o abierto en países grandes, ¿no? Sobre todo, como Brasil. No lo había pensado. Bueno, gente, esas fueron nuestras conclusiones. Sáquenla de ustedes como siempre. Estamos en YouTube, suscríbanse, den me gusta. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en un sitio web actualizado, señor. Sí, señor. Un sitio web actualizado. Actualizado automáticamente. Automáticamente. La inteligencia artificial en acción. No, en serio, automáticamente. Y que en 15 días o 21 más tardar, tendrá un look nuevo. Lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Un lujo absoluto del nuestro experto en tecnología, Gustavo Barata. No voy a decir el resto. Gustavo. Soy yo el que está tomando la ginebra. Perdón, Gustavo Hernández Barata, ya ni me acuerdo. Bueno, sí. Y el sitio, no me olvidé de decir el sitio, es lacuriosidaDeliberalgato.com. Así de difícil. Así que, gente, muchas gracias por estar ahí a esta hora. Será hasta la semana que viene. Chau, chau.